ya hablamos la otra vez más o menos sobre un poco del hambre emocional, pero yo entiendo que esta es una de las mayores dificultades que tenemos. em, en general, a todo el mundo nos pasa, es decir, llegamos justamente a este punto de la tarde donde queremos o nos da ansiedad o necesidad de comer algo que usualmente reconocemos que no es tan saludable, que reconocemos que son productos usualmente más dulces o quizá más salados para los gustos de algunas personas o con más grasa, em, y que en general nos suelen sacar de nuestro plan de alimentación. Empezamos el día súper bien y a esta hora ya hay algo que nos detone y que no hayamos cómo controlar. Entonces, sabiendo que esto es una de las dificultades más frecuentes, más persistentes y de hecho más difíciles de llevar, por eso justamente queríamos hacer este taller con ustedes para eh, enseñarlas, enseñarles a ustedes a identificar cuando se trata de hambre emocional y a eh, tomar medidas para minimizar un poco el hecho de que aparezca o si aparece poder manejarla. Ok, hambre emocional. Primero, ¿qué es lo que se entiende como hambre emocional? Hambre emocional es el intentar solventar ciertos sentimientos o emociones, minimizarlos o incluso aumentarlos con la necesidad de refugiarnos en la comida o con ciertas comidas, intentar eh, mitigar esas emociones o si son emociones positivas, aumentarlas y reforzarlas con alimentos. Vamos a empezar por entender qué es una emoción. Una emoción es en realidad una emoción te va a derivar de tu percepción de la realidad y de las creencias que tú tengas. Eso va a hacer que según tu entorno o con un detonante externo, tu organismo refleje un estado que es un estado complejo porque en realidad para que una emoción se exprese amerita una interpretación de la realidad, amerita la descarga de ciertas hormonas, sean, digamos, de placer o sean de estrés, y que hacen que tu propio organismo refleje ciertos síntomas de excitación o de estrés o de perturbación, em, todo a causa, digamos, de una interpretación de lo que está ocurriendo, de tu entorno. Así que usualmente hay un detonante. Este detonante puede ser un evento externo o un evento interno. Cuando hablamos de interno, allí es donde me refiero a las creencias que uno tenga que conlleven a que tú interpretas de cierta forma ciertos aspectos de la realidad. Por ejemplo, el que se vaya una persona de tu vida en un momento, ese te puede dar una sensación de abandono, de vulnerabilidad y va a causar esta clase de emociones que usualmente son tristeza, son sentimientos que tienden a ser un poco, a deprimir más tu sistema, digamos, emocional o en sí, a deprimir o a estimular ciertas hormonas que te causan justamente esa sensación de disconfort, de abandono, de tristeza, de pena. Mientras que si de pronto ganas algo, puede ser en el trabajo, probablemente para tu compañero no es tan importante y eso es un evento externo que él lo va a interpretar como normal, mientras que para ti de pronto era una meta bien importante, así que te estimula, te excita, te motiva y esas son la clase de hormona, dopamina, serotonina que va a liberar tu organismo y va a determinar la emoción en ese momento, que en este caso sería alegría, felicidad. Es complejo justamente porque eh, eh, para expresar una emoción va desde, digamos, el sistema sensorial, audición, el sistema visual, táctil, olfato, gusto, todo. La interpretación que hace de ese, digamos, de ese estímulo tu cerebro y luego la respuesta que da eh, desde el punto de vista emocional, o sea, desde el punto de vista de sentimientos, ¿ya?
Teniendo esto claro, aquí ya más o menos sabemos que la emoción se va a dar, o sea, es una expresión de nuestro cuerpo a un ente o un acontecimiento tanto externo como interno, siendo interno la interpretación que nosotros le demos a eso. Bien. Estas emociones o las emociones que se asocian a la comida son diversas, así como las presentamos en emociones en nuestro día a día y de hecho hasta por un solo evento podemos tener una mezcla de emociones, no siempre son emociones puras, sino que uno expresa una que esté predominando, puede que de pronto tengas rabia, pero también tengas miedo, puedes que estés, que sientas amor, pero también tengas alegría. Estas mismas emociones son las que se asocian con la comida. Va desde sentirse aburrido, que es como lo más simple que uno puede sentir de pronto un domingo en la tarde, te sientes aburrido, no tienes más nada que hacer y bueno, ahí puedes comer, hasta tener emociones un poco más impactantes para nuestro organismo, como por ejemplo el estrés, donde se empieza a estimular la secreción del cortisol. El cortisol es una hormona que te activa, te ayuda a responder, digamos, rápidamente a estímulos de peligro. Entonces tú, al sentirte estresada, el cortisol hace que tu organismo movilice glucosa, empiece a acumular lípidos, suba la presión arterial, suba la frecuencia cardíaca, se ponga en acción para protegerte. Eso es lo que ocurre con el cortisol y con el estrés. También durante el estrés se estimula la adrenalina. La adrenalina estimula también el alza de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, y por consiguiente tú te sientes preparado. En el momento de estrés tú estás preparado para lo que venga. No, puede que tengas incluso hasta una herida mortal, puede que estés preocupado por otra cosa, pero el estrés hace que eso se minimice y tú estés preparado para el riesgo o el daño que puedes sufrir en ese momento. Al estar estresado y con estas hormonas elevadas, pues también se busca minimizar con la comida. La rabia, la tristeza, eso justamente son sensaciones o emociones también. Un segundito. Que se ven donde la ansiedad por comer pues también puede expresarse en el momento en que uno la siente. Porque es importante saber qué emociones se ven o cuáles son las más frecuentemente relacionadas con la ansiedad por la comida, porque es necesario identificarlas. Es necesario identificarlas. En el momento en que uno tenga ansiedad y uno ya sepa, más adelante vamos a ver que no es hambre, sino que es ansiedad por comer, y que entiendas que la comida no te va a resolver el problema, entonces allí tú tienes que empezar a hacer el trabajo de, ajá, ¿y qué es lo que siento en este momento? ¿Por qué me siento así? ¿Y cómo lo puedo gestionar? Lo más importante en realidad es hacer la gestión de la emoción, hacer el proceso de identificar la emoción para poder entender la alerta que está dando tu organismo. La emoción te da una información a tu organismo por algo que está pasando y que tú debes aprender a gestionarlo. No minimizarlo, no opacarlo, no ocultarlo, no intentar aceptarlo así y decir, bueno, ya esto va a pasar. No, sí, va a pasar obviamente, pero la gestión que tú tienes que hacer es tratar de cambiar esa emoción o esa situación que te detona esa emoción para que tú puedas vivir en paz, básicamente vivir en paz. Así sea un problema familiar, un problema personal, un problema de trabajo. Toda esa información pasa por lo que uno interpreta. En realidad esa información es la que uno saca de su propia cabeza, la historia que uno hace, el cuento que uno se hace en la cabeza sobre algo que está pasando, que puede ser real, puede ser peor o incluso puede ser muchísimo menor en la mayoría de los casos, y se puede controlar solamente modificando eso, en lugar de refugiarnos en la comida. ¿Qué queremos lograr con la comida cuando queremos o cuando tenemos una de estas emociones, sea aburrimiento, sea estrés, sea ansiedad, sea pena, sea eh, amor, sea alegría, sea sensación de éxito? Pues buscamos dos cosas. Siempre el ser humano se va a ir
a dos polos diferentes. Uno, si es una emoción de placer, uno se va al polo del placer y busca que la comida sea un premio o refuerce un premio tras una conducta bien hecha, tras un logro, sea personal, sea laboral, sea familiar. Tras una sensación de logro que tú tengas, tú te vas a ir al polo del placer y allí te vas a refugiar en comida. Históricamente, ¿cómo lo hacemos? Pues uno lo que busca es, vamos a celebrar. ¿Cómo vamos a celebrar? Pues vamos a comer y vamos a tomar. Eso ha sido histórico. Así que o comprar ropa, pero como no tenemos plata todo el tiempo para comprar ropa, lo más factible es comer. Y lo más rápido es comer. Exacto, lo más barato es comer, lo más... Y cuando la emoción que estamos atravesando no es de placer, sino todo lo contrario, se va al polo del displacer, es decir, tenemos ansiedad, estamos perturbados por alguna pena, alguna tristeza, hasta aburrimiento o síntomas depresivos. En ese momento, nuestra relación con la comida va a ser incorporarla para tratar de consolarnos, para mejorar ese disgusto o ese malestar con la comida. ¿Y por qué pasa esto? Porque la comida, de una u otra forma, va a ir a tu cerebro a estimular áreas de recompensa. Es decir, si tú te sientes bien, la comida te va a estimular muchísimo más y te va a recompensar y te va a decir, bien, lo lograste. Así como que si alguien te felicitara, pero con comida. Y si te sientes mal, tu cerebro va a buscar lo mismo, ese apañamiento que uno busca en los amigos, en la mamá, ese vamos, vamos, tú puedes, lo vas a buscar con la comida para superar esa sensación de disgusto. Esta estimulación a nivel cerebral usualmente se logra o se ha demostrado científicamente a través de estudios de resonancias y de estudios metabólicos cerebrales, donde se ha evidenciado que justamente son los alimentos muy ricos en azúcares, ricos en grasas saturadas, altos en sal, que estimulan áreas del cerebro similares a las que se estimulan en pacientes que son adictos a ciertas drogas o incluso al alcohol. Esas áreas le dan una sensación de recompensa, se activan justamente las áreas de recompensa de tu cerebro y tú vas a vincular siempre la necesidad de mitigar o de aumentar algunas de estas emociones con esa recompensa. En realidad no es tanto la comida, sino el efecto que hace dentro de tu organismo para que tú te sientas recompensado y te sientas mejor, aunque sea temporalmente, porque todas sabemos que luego viene un episodio donde ya tú no te sientes tan a gusto con lo que hiciste, reflexionaste con lo que hiciste, incluso hasta te arrepientes de haber comido lo que comiste. Así que esto no se, estos premios o este consuelo no se logra con cualquier tipo de comida. Esa, de hecho, es una de las diferencias entre hambre fisiológica y hambre emocional. Tú buscas... Perdón. Tú buscas satisfacerte con comida que justamente produzca ese efecto en tu cerebro. Y ya se sabe, y de hecho la industria alimenticia lo sabe, que son estas principalmente estos alimentos que estimulan el cerebro de esa forma y tú siempre vas a terminar buscándola porque es la que mayor recompensa te produce. ¿Por qué actuamos así? Pues yéndonos por la misma onda, ¿por qué buscamos la comida cuando nos sentimos mal? Primero, cuando uno tiene hambre, justamente el hambre, quizá al final de la tarde, es uno de los momentos donde suele haber cierta confusión o incluso ciertos niveles de hambre fisiológica, por lo que comentábamos anteriormente, es el periodo donde tú pasas más horas sin comer y donde has estado activo ya la mayor cantidad de horas al día, y además es un momento donde uno se hace o baja la sensibilidad de la insulina y por tanto incluso lo que has comido ya no se está metabolizando tan bien dentro de tu organismo, especialmente los carbohidratos.
Así que esa pequeña hambre o esos pequeños niveles de hambre que uno puede tener en este momento producen en tu organismo ya una sensación de irritabilidad y buscan activarte. Activarte porque tienes que salir a comer. Y eso es desde que el ser humano es ser humano. Es decir, tienes hambre, tienes que salir a cazar. Así que actívate, levántate, busca, vamos a ver qué haces. Y una vez que consigues la comida, allí es donde se estimula esta parte, este sistema cerebral de recompensa, donde lo lograste, te va a decir ya, vas a sobrevivir por lo menos unos días mientras esta comida te dura en tu organismo. Así que, bien, esta es tu recompensa, supervivencia. Allí en ese momento se mete quizá en un círculo vicioso donde ya tú dices, bueno, sí, para sobrevivir yo necesito buscar comida. Obviamente antes quizá con la caza, con la recolección de nutrientes de la tierra, era mucho más difícil, pero ahora uno esta recompensa ya sabe que la tiene en la alacena, en la nevera, con un helado, con un chocolate, con cualquier cosa que te guste, la tienes allí mismo. Sigue estando el mismo sistema en tu cerebro de buscar sobrevivir, que te activa para sobrevivir y te pone a buscar, te pone a estar activo para buscar tu comida. Está el mismo sistema de recompensa con la facilidad de que esta clase de comida, justamente la más adictiva, está al alcance de la mano. Y si no, solamente un clic en el celular para hacer un delivery. Esta es básicamente la explicación fisiológica, sin meternos mucho en las hormonas. Ella es irnos por la tangente un poco para lo que realmente nos interesa, pero por eso es que el ser humano actúa de esta forma, por eso es que actuamos así. Pero hay que entender que la comida te va a distraer de esos sentimientos, de esas emociones que tienes en ese preciso momento, pero es momentáneo. Esa sensación de recompensa pasa y pasa y al momento ya tú buscas recompensarte con otra cosa. Así que entiende de antemano que si esto te está ocurriendo, la comida no va a hacer que desaparezcan completamente estas emociones porque no estás resolviendo de base las emociones. La comida solamente lo va a mitigar, te va a hacer sentir bien por un momento y luego si tienes la suficiente conciencia y especialmente cuando uno ya quiere cambiar, cuando uno busca cambiar en su organismo, ser más saludable, no solamente perder unos kilitos, sino, bueno, va desde eso, desde perder unos kilitos, verte mejor o simplemente lograr salud en tu vida, cuando justamente estás enfocado en eso, es que la caída es peor, es que la concientización de que eso que hiciste no es lo correcto, al menos no todos los días, y viene la sensación de culpa, porque justamente te está fallando a ti mismo. Así que, ¿cómo controlamos quizá este aspecto o cómo actuamos al respecto? Primero debemos conocer qué es lo que está pasando. ¿Tengo hambre? ¿Es hambre fisiológica? ¿Necesito nutrientes? O, bueno, lo que tengo es hambre emocional y debo identificar la emoción. Ya sé que no es hambre fisiológica, me voy al punto 2. ¿Qué tengo que hacer? Aprender técnicas para gestionar mis emociones. Como les comenté anteriormente, las emociones le están dando una información valiosa que hay que tener en cuenta. Lo tiene que hacer uno, incluso hasta con los niños desde pequeños. Ellos de hecho no se saben expresar muy bien las emociones. A mí me pasa muchísimo con Alejandro. Está molesto y no sabe qué tal, no sabe cómo decirlo. Y uno mismo también, pues por la rapidez de la vida, uno no sabe, estoy molesto, estoy ansioso, pero ¿por qué? Así que hay que intentar identificar qué es lo que te está haciendo sentir mal o qué es lo que te está haciendo muy alegre, que eso usualmente es más fácil de identificar, te pone muy alegre, para hacer la gestión y el intercambio de emociones una vez que tengamos la información que ellas nos dan. Y luego, finalmente, aceptar que esto nos puede pasar, que no todos los días uno está bien, que no todos los días uno está al máximo comprometido, va a aparecer este refugio en la comida, porque como les expliqué, es algo fisiológico, ancestral, así que tu organismo está hecho y la industria alimentaria lo ha exacerbado con los productos que crea y eso va a ocurrir. Y cuando ocurra, si es una oportunidad
2 oportunidades, no tengas culpa, no tengas malestar, solamente continúa con lo demás como debes hacerlo. Ahora, si logras identificarlo y hacer la gestión, pues en ese momento, o sea, ese es el nivel que uno quiere lograr, tratar de que la mayoría de las veces pueda gestionar qué es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cómo completamos el paso número 1? Vamos a aprender a diferenciar entre hambre fisiológica y hambre emocional. Chicas, recuerden igual que si tienen preguntas, dudas, pueden interrumpirme cuando quieran. ¿Tienen alguna hasta ahora? No, asumo que ninguna. Ya, entonces, hambre fisiológica. Usualmente el hambre fisiológica va con un incremento gradual, es decir, desde el almuerzo, por ejemplo, vamos a enfocarnos en la tarde, que es el periodo donde usualmente uno más tiene hambre. Un incremento gradual, paulatino, de tu última comida, se va exacerbando exponencialmente. El hambre emocional aparece de repente, al momento. Tú estás normal, incluso puedes haber comido y ¡cham!, tienes hambre de una vez. El hambre fisiológica usualmente viene con una sensación a nivel gastrointestinal, más abdominal, tú puedes incluso hasta escuchar tus ruidos abdominales pidiéndote comida y lo puedes satisfacer con cualquier tipo de alimentos, desde saludables hasta no tan saludables, pero lo satisfaces con lo que puedas tener a la mano. Mientras que el emocional es ese antojo que tú dices, ay, quiero comerme unas empanadas, quiero comerme un churrasco, quiero comerme, qué sé yo, unos churros, un chocolate, algo específico, que usualmente es un alimento cuyos ingredientes son estos que comenté anteriormente. No se calma una vez que tú comes, incluso hasta puedes tener un atracón, en el momento comer más de la cuenta, más de la porción y aún así quedar con esa sensación de hambre. No se calma completamente. Puede que minimice un poco, pero no se termina de quitar. El hambre fisiológica, una vez saciada, ya se deja de comer, mientras que en el emocional, como no se calma, sueles comer más de lo que comerías de ese mismo producto en un momento donde no estés dominado por tus emociones. El hambre fisiológica no provoca sentimiento de culpa, al menos no la mayoría de las veces. No provoca sensación de culpa, tú ya cumpliste con tu organismo, le diste nutrientes, le diste energía, así que continúa. Mientras que con el hambre emocional usualmente uno tiene esa sensación de que después, uff, ya me salí de la dieta, ¿qué hice? No, ya no estoy cumpliendo mi plan. Te sientes mal por lo que acabas de comer. Ahora, ya que sabemos identificar cuál es la diferencia entre hambre fisiológica y hambre emocional, cuando tengo una de las dos, si es emocional, ¿qué es lo que tengo que hacer? Gestionar emociones. ¿Cómo? Pues necesito identificar qué emoción o qué estado es el que me está ocurriendo, qué es lo que tengo. Tengo rabia, tengo tristeza, tengo pena, tengo angustia, tengo sensación de abandono, estoy aburrida, estoy alegre, estoy feliz, me siento llena de amor por todo el mundo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Escuchar, parar, detenerte y escuchar a tu organismo para saber qué emoción es la que está ocurriendo en este momento. Además, a esta emoción tienes que tratar de ponerle un sticker, una etiqueta, identificarla, decir, bueno, es esto, es pena, es aburrimiento, es tristeza, para que tú, identificando cuándo te sientes así, puedas disminuir las conductas compulsivas por tratar de tapar esa emoción. ¿Cómo puedes gestionarlo? Pues hay una técnica que se llama STOP, es súper fácil, STOP. Viene, o sea, con las letras tenemos el acrónimo para cada uno de los pasos. 1, stop, pararte. La S en inglés, stop. Detenerte, ¿qué es lo que estás haciendo? Ajá. Antes de ir por ese bocado que quieres comerte, eso que conseguiste a la cena que te quieres devorar completamente, detenerte. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Ya va. ¿Qué está pasando en este momento?
Siéntate, respira, haz un ejercicio de respiración. Ahí viene take a break. Toma un tiempo. Respira profundo, haz 5 respiraciones. Nada más concientízate en que estás en un momento de respiración, al menos unos 5 minutos, donde pienses solamente en que estás respirando. Observa tu cuerpo. Viene la O, observa. Visualiza tu cuerpo completo. A veces las emociones incluso tú las puedes identificar de pronto si estás estresado, se refleja en cierta tensión muscular, a lo mejor la espalda, los hombros, la postura que uno carga, incluso si uno va triste, decaído, como golpeado por la vida, uno se encorva. Si es debilidad de otro tipo, ¿qué es lo que está pasando en tu organismo? Haz una introspección y ve cada parte de tu cuerpo y comienza, ya va. Entonces, si no es la postura correcta, incluso eso puedes modificarlo. Por ejemplo, si yo lo que estoy es triste, bueno, logro identificar qué es lo que me tiene triste. Es una situación familiar, es el trabajo, estoy estresado por el estrés que he tenido todo el día en el trabajo quizá, o las clases de los niños, o lo que sea. Una vez que observas tu organismo, puedes adoptar posturas, cambios corporales que te ayuden a modificar un poco esa emoción que tienes en el momento. Por ejemplo, si es que te notas muy encorvado, después de la respiración, tratas de abrir tu pecho, enderezarte, llevar el pecho hacia el frente, levantar la cara. Si eso también alivia un poco los músculos de la espalda. Si es que te notas muy tenso, de pronto sientes que es que estás tenso, generalmente haz ejercicios de relajación. Si te sientes triste y no logras como enfocarlo en el cuerpo, entonces puedes pegar saltos, das 5 saltos, modifica la postura corporal. Incluso también está escrito que en observar y modificar la postura corporal, hasta sonreír. Sí, la risa es contagiosa, así que uno puede empezar como a forzarla en un momento y finalmente vas a terminar dándole a tu organismo ese shot de liberación de serotonina y de dopamina que da justamente la alegría. Quizá esto no te va a resolver el problema, pero te va a resolver la emoción en ese momento que te está llevando a comer. Y la idea es que tú identifiques, una vez sabiendo cuál es la emoción, pues bueno, vayas al problema y trates de modificar o corregir lo que se puede corregir. A veces son el estrés, quizá la ansiedad, usualmente son por tareas que no logramos hacer, bien sea en el trabajo, bien sea en la casa, cuando uno se siente abrumado. Si es que ya incluso no es llevadero, porque de pronto, bueno, es demasiadas las presiones, en última instancia puedes considerar cambiar de trabajo, pero si no, tienes que aprender a vivir con ello, porque no puedes pasar el resto de tu vida feliz. Eso era antes que la gente la contrataba y vivía infelices esperando la jubilación, pues ya no es necesario. Así que hay muchas maneras de que si esto es lo que tú, para lo que te formaste, para lo que te gusta hacer, o la familia que decidiste agarrar, el esposo que elegiste, entonces, bueno, busca integrarlo en tu vida si es que es manejable y si es que lo puedes hacer por ti misma, porque si no, la conducta idónea es tratar de llevarlo con un profesional, obviamente un psicólogo o un psiquiatra que te ayude quizá a manejar el problema a largo plazo. Una vez que termines con esta técnica de stop, detenerte, stop, take a break, observe, proceed, continuar, continúas. Una vez que procuras hacer estos pasos, es muy probable que tú logres saltar este episodio de atracón emocional. Hay otras técnicas, quizá no nutritivas, que se las he comentado en otras oportunidades, que puedes hacer además de respirar, además de hacer estos movimientos corporales, buscar dentro de tu rutina, identificar los momentos donde a ti te ocurre el hambre emocional. Por ejemplo, de pronto puede ser después del almuerzo, quizás que te provoque comerte algo dulce. Entonces tienes que insertar algo después del almuerzo, alguna otra rutina, algún otro hábito que te ayude a continuar y a sacarte de esto. Si es al final de la tarde, bueno, pasea al perro, sal a andar en bicicleta, da una caminata, ponte a hablar con alguien, ponte a leer, ponte a meditar, sigue respirando, busca una actividad no nutritiva que te ayude a sacarte de este enfrascamiento emocional que tienes. Para poder gestionar las emociones hay que conocer
¿qué necesita? O sea, ¿qué emoción tienes para poder gestionarla? La sientes porque desempeñan una función vital, no tienes que ocultarla, no tienes que taparla, porque si no, esto es una bomba que va a ir creciendo y va a explotar en cualquier momento. Y probablemente el menor problema en este momento es el atracón que puedas hacer por hambre emocional, pero en un futuro esta emoción lo que te puede dar es problemas con personas de tu entorno, familiares, laborales, depresión, ansiedad, vas a vivir infeliz. Así que la idea no es taparlo, no lo vas a ocultar, no lo vas a lograr, por lo menos no por toda tu vida, por mucho tiempo. Estas emociones tarde o temprano van a resurgir con más fuerza todavía. Así que hay que escucharlas y gestionarlas. Otro modelo para el control de la emoción es este modelo MSET, donde existe un antídoto para cada emoción que sientas. Llevo la más pequeña. Un antídoto para cada emoción. Por ejemplo, si tú tienes sensación de peligro, si estás en una situación de peligro, enfrentando un peligro, vas a sentir miedo. ¿Qué tienes que hacer? Evaluar en tus propias herramientas o las herramientas externas y confiar en que lo puedas superar. En que, obviamente, si no es un peligro real, un peligro tangible, tienes que, como les digo, es una información que está en tu entorno y que tu cerebro la está interpretando así. Por ejemplo, estás en el trabajo y tienes miedo que te quiten el trabajo, te boten del empleo, porque qué sé yo, falta una tarea. Entonces tienes miedo porque sientes ese peligro, pero a lo mejor hablando con tu jefe resulta que no y puedes confiar en que tus propias capacidades te van a ayudar a mantener el trabajo. Injusticia, si estás atravesando un episodio de injusticia en el trabajo, donde sea, te sientes con rabia o enfadado, entonces es importante que tú lo hables, que tú te sientas y desahogues esa emoción. Si tienes pérdida de un familiar, de una persona cercana, hasta una ruptura, lo que se siente usualmente es tristeza. Y el antídoto inicial es consolar, porque finalmente vas a ir terminando por pasar, por superar ese episodio de pérdida. Si cometes un error, sientes que tienes culpa, esa va a ser tu emoción, entonces tienes más bien que aprender del error y no culparte por lo que pudiste haber hecho, lo que dejaste de hacer, ya lo que pasó, pasó, y no puedes quedarte enfrascado en el pasado, en una conducta que ya pudiste, que tienes que superar. Si sientes que te está juzgando a alguien, uno siente vergüenza, tienes aquí que en realidad liberar a esa persona, perdonar a esa persona, porque no solamente lo estás perdonando a ella por el juicio que te pudo haber hecho o lo que te pudieran haber hecho, sino te estás liberando a ti de persistir encadenado a esa situación de vergüenza por algo que ya probablemente nadie se acuerde. La gente va a estar pendiente de otra cosa, de otra persona, de ellos mismos, pero no de eso que te ocurrió a ti. En una situación de ofrenda uno siente amor y de ganancia uno siente alegría, entonces, bueno, corresponder o compartir ayudan a manejar estas emociones, donde también por emociones positivas se puede llevar a atracones o a episodios de hambre emocional. ¿Cómo puedes hacer las paces con la comida? Necesitamos entender, y esto usualmente pasa cuando uno ha pasado por 20.000 dietas, 20.000 maneras, es que no pierdo peso, no lo logro, no sé qué pasa, soy yo, es la comida, esta dieta sí funcionó, esta no. Tienes que hacer las paces con la comida. Las dietas funcionan en general porque te ponen en un déficit calórico, sea el método GRES, sea el keto, sea el paleo, sea lo que sea, es porque te ponen un déficit calórico, es decir, tú gastas más calorías de las que estás ingiriendo. Así que cualquiera que te ponga en esa situación, hasta bebidas incluso, por ejemplo Herbalife, o hay otras de Nestlé, te van a poner en ese déficit calórico y tú vas a temporalmente perder peso. Pero no tienes que satanizar la comida ni en pro, o sea, ni maximizar a la que es buena ni minimizar a la que es mala. Llegar a un equilibrio.
porque la vida está compuesta justamente de que todas esas situaciones ocurran, de que tú vayas súper bien y de pronto tu esposo te invite a comerte algo y bueno, tú, está bien, tú vas y tratas de enlacar de hacer tu mejor elección, de hacer una gestión de lo que puedes comer ahí en ese momento. Pero no siempre vas a estar comiendo perfecto. Incluso puedes tener un episodio de hambre emocional, taparlo con la comida y aún así tener que hacer las paces en ese momento, tanto con la comida como contigo. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, ya hablamos de la gestión emocional y del control del estrés. Necesitas aprender a controlar el estrés en tu vida. Esa es casi que la enfermedad del siglo XXI. Todas las enfermedades se potencian con ella. Cáncer, obesidad, cardiovasculares. El estrés potencia toda esta clase de enfermedades. Así que, como les digo, pues si no podemos renunciar al trabajo, entonces tenemos que aprender a lidiar con él, con el estrés. Tener un plan. Siempre ten un plan. Ten otra cosa que tú puedes hacer en el momento para, digamos, controlar ese episodio de hambre. Sea con una conducta no nutritiva, sea con una merienda, que sería una conducta nutritiva, con una merienda o algo saludable que tú tengas a la mano, que no se te salga del control, que no te deje a la deriva, que no te deje a la improvisación, para que tú puedas controlar exactamente lo que vas a comer en ese momento. Diviértete. El proceso, o sea, la vida es esto, es el momento. Así que no te puedes quedar enfrascado culpable porque te haya ocurrido una vez o porque no te estén saliendo las cosas quizá como tú quieres siempre. Tienes que divertirte en todo el proceso. Diviértete también con la manera de alimentarte. Es decir, diviértete con los platos que creas, no te quedes en la monotonía, innova, lo hablamos en la oportunidad previa. Anticípate al hambre emocional. Uno prácticamente sabe, puede predecir cuándo te va a ocurrir. Por ejemplo, en mi caso es en la tarde. Yo como bien todo el día, pero en la tarde, así haya merendado o así tenga mi plan bien estructurado, es el momento donde a mí me provoca llamar a la Paulina y pedir que me mande un dulcito. Me pasa. ¿Qué hago? Lo gestiono. Bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué aquello? En la pandemia era por el encierro, por las clases online, porque quería hacer muchas cosas y no podía. Porque el cerebro de uno está pensando por lo menos el 70% de tus pensamientos son cosas que ya ocurrieron, que no han ocurrido y quizá ni siquiera ocurran, cosas que ya no puedes cambiar, cosas que son irrelevantes y solamente un 15 a 20% es algo que tú puedes controlar. Entonces, esos pensamientos aprende a controlarlos, aprende a gestionarlos, a organizarlos, a sacar provecho del área que está bajo tu influencia. Y una de las cosas que está en tu influencia es anticiparte al momento de la emoción. Si eres, qué sé yo, si a ti te da en la mañana, mi esposo, por ejemplo, es muy gracioso, él se para a las 5 de la mañana, qué sé yo, a hacer sus cosas de finanzas y a esa hora es que le da por comerse un dulce. Él no lo ha analizado, no lo ve como algo erróneo, porque, bueno, igual es una persona saludable y delgada, pero resulta que eso lo hace para poder manejar el estrés que le produce el hacer el resto de la actividad. Entonces hay que anticiparse, saber cuándo lo estás haciendo, cuándo te va a ocurrir y allí tú te preparas y tienes un plan, te anticipas y tienes un plan. Y lo otro es que te des un permiso, no seas tan estricto contigo. La vida es así, la vida son cosas saludables, son cosas no tan saludables, es un equilibrio entre todo. Y puede que no llegues a tu objetivo en el tiempo que tengas estimado, pero si tú sigues haciendo las cosas bien, la mayoría de las veces tú vas a llegar a tu objetivo tarde o temprano. Tarde o temprano. Dependen muchos factores, no solamente lo que entrenes, no solamente lo que comas, es cómo duermas, es el manejo del estrés, es la ansiedad, es tu genética, es todo, hasta fármacos que utilices para otra clase de cosas, pues también influye.
Así que si es que en algún momento tú tienes ganas de un antojo, planifícate, es decir, tú por ejemplo los viernes, los sábados, esos son los días que tú te vas de carrete con tu esposo, con tus amigas, con quien sea, y ese día tú te sientas y te das un gusto que sea bien equilibrado, no es que te vas a tomar 4 botellas de vino con 2 hamburguesas y las papas fritas, no, una copa, una hamburguesa, ahí ya estás, quedas en un equilibrio y logras satisfacer un momento. No lo vean como un momento premio, la comida de aquí en adelante no debe ser jamás un premio, no podemos enseñarle a nuestro cerebro, ni a nuestros hijos, ni a nosotras mismas que eso es un premio, sino es una comida del momento donde tú estás disfrutando el momento con quienes estás rodeado. Y también hay otra cosa que les quería traer como maneras o estrategias para hacer las paces con la comida, estrategias para llevar el hambre emocional. Es una tendencia que se está ocupando ahora, que es el mood food, o se llama también comida de la felicidad, alimentación de la felicidad, todo en equilibrio, no es que son digamos, extraer cierta predisposición de ciertos alimentos a estimular sustancias de nuestro organismo que promueven a la felicidad. Sin embargo, como todo, es un equilibrio, no porque sean elementos naturales, elementos provenientes de alimentos saludables y que nos produzcan felicidad, nos vamos a empezar a hartar todos los días cualquier cantidad de eso, ¿no? Por ejemplo, para que tengan una idea, en los picantes, la capsaicina es una de las hormonas que estimula también la serotonina. El triptófano es el principal precursor de la serotonina. Lo consigues en el cacao, en bananas, espinacas, en leguminosas, en ciertos alimentos del mar. Así que el triptófano estimula la serotonina y la serotonina es una de las principales hormonas de la felicidad. Igual el yodo. El yodo lo consigues en mariscos, ajos, bacalao, productos del mar en general. Así que esto es básicamente la información que les tenía. Alimentos para el mood food, pues bananas, salmón, atún, bacalao, cacao, la palta, semillitas y leguminosas, granos en general. Incorporándolos en nuestra alimentación, pues por lo menos tenemos allí una fuente, un precursor de un sustrato de la hormona de la felicidad. También hay otras conductas que lo estimulan y no son nutritivas, el bailar, el saltar, el sexo. Así que bueno, ustedes agarren datos nada más. Así que con esto pues quiero cerrar ya la charla que les tenía hoy. Es muy difícil mejorar la alimentación, mejorar tu aspecto, tu organismo, tu salud, tu cuerpo, solamente fijándote en lo que comes. Esto hay que ampliarlo, hay que ir más allá, hay que enfocarse en más allá. Hay que entenderse como ser humano con todas las sensaciones, emociones, creencias, pensamientos. Todo esto influye incluso en nuestra manera de alimentarnos, en nuestra conducta alimenticia. Así que allí se los dejo, chiquillos.